El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias. No se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esta casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que el día del juicio Sodoma será tratada con menos rigor que esta ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días. Puede parecernos un poco raro que la santa del día de hoy, que la Iglesia nos presenta para celebrar, con muy pocos años de vida, 20 y tantos años, una vida corta, relativamente hablando, una monja de clausura del Carmelo de Lisieux, en Francia, pueda ser la patrona de las misiones. Esto puede sonar un poco irónico, porque ¿quién te puedes imaginar tú que en la Iglesia tomemos como intercesor o como intercesora de las obras misionales en el mundo? Conocemos, yo creo que ustedes también, tengo algunos amigos de los cuales hoy justamente le pido mucho a Dios por ellos. Por una parte pido por todos esos amigos y amigas que son misioneros, de los que recuerdo algunos los saludo por ahí en el WhatsApp, están en Corea, uno concretamente, y otros en otros lugares, y hoy pedimos por ellos. Pero también hoy la Iglesia nos unimos para pedir por las personas que han aceptado la llamada del Señor y a través de un convento dan su vida y rezan por todos nosotros. Santa Teresita, que la conocemos con este nombre, tal vez por el cariño que ella suscita en su vida, en su biografía, y también por su trabajo, por su delicadeza con los demás. Ella nos enseña muchísimo. Si se fijaron en la pequeña biografía, la Iglesia la considera como una doctora, con una vida tan breve y unas enseñanzas tan grandes. Nuevamente parece irónico que al hablar de Teresita, estamos hablando de una gigante de la contemplación, de la oración y por inspiración divina del conocimiento. Yo quisiera compartir con ustedes solamente algunas cosas que a mí me han llamado poderosamente la atención. Hay muchas formas de decirlo, pero la que recuerdo en este momento, en esta mañana, es la siguiente. A veces hemos dicho que infancia es futuro.
Les digo, hay muchas formas de decirlo, a lo mejor esta no es la más poética, pero cuando tú revisas la vida de Santa Teresita, en sus diarios, ella tomaba nota de cuando ya empezó a tomar un poco de conciencia, se platica sobre su infancia. Por supuesto, sus hermanas, que también dos de ellas eran religiosas, una de hecho fue superiora del convento en donde ella estaba, en Lisieux. Ella seguramente aportó mucho porque Teresita queda huérfana. Bueno, ellas quedan huérfanas cuando Teresita apenas tenía 4 años. Y sin embargo, la memoria que ella guarda de su familia, ama con todo su corazón a su papá, que luego cuando ella es adolescente muere, es llamado por Dios, pero los recuerdos, todos los recuerdos al parecer que tiene de su querida madre y de su querido padre al cual admira muchísimo, son todos recuerdos positivos. No solamente, seguramente la querían mucho por ser la más pequeña de todos en la familia, pero no solamente iba al asunto en sus recuerdos del apapachamiento, que ya hemos platicado que eso no es lo más viable, que eso no es lo mejor para una persona, sino ella reconoce cuando ya es una persona consciente de cómo el papá tenía un cuidado en el aspecto espiritual, de cómo comprendía sus emociones, cómo se podía platicar con él. Por eso hoy recuerdo esta frase que es común para nosotros, aunque en otros formatos. Cuando uno tiene una buena infancia, eso te va a marcar el futuro. Cuando no hemos procurado que las personas tengan una infancia adecuada, que se sientan seguras, que se sientan amadas, que se sientan valoradas, para acabar pronto que se sientan esperadas desde el embarazo, pues no se te haga raro, ¿verdad?, que en el futuro tengamos muchísimas cosas pendientes, no solamente en la parte emocional, también en la parte espiritual. Y como todo eso se somatiza, pues no se les haga raro que nuestra vida se convierta en un verdadero calvario. Teresita entonces guarda en su memoria esta parte de su infancia. Ella, con ese amor, es llevada a un lugar en donde recibirá su educación. Por asuntos prácticos no es posible, por su salud tan frágil, y nuevamente la sacan, va con unos parientes y va progresando en su vida. El segundo punto que quería compartir con ustedes tiene que ver con esto de las misiones, porque ella, en una experiencia con su papá y con su familia, de peregrinaje hacia el Vaticano, hacia San Pedro, ella se da cuenta de que lo que quiere ser es religiosa, pero apenas cuenta con 14 años. Le pide al Señor: oye, Señor, pues a ver cómo le haces. Van a ver al convento, por supuesto que la Madre Superiora le dice que no, que está muy pequeñita, que si la autoridad en ese lugar lo considera oportuno, él lo hará. Ella lo hará, la recibirá. Y entonces Teresita, que es muy despierta, dice: no hay problema, yo mismo en mi peregrinaje hablaré con el Papa. Y le dice al Papa: Papa, dame oportunidad, estamos celebrando un año jubilar, no recuerdo con qué motivo, pero aprovecha para decirle: yo quiero entregar mi vida en el Carmelo. Y entonces el Papa, para no comprometer, para no desilusionar en el futuro próximo, lo que le dice es una cosa muy sabia: si Dios lo quiere, tú entrarás. Y Dios lo quiso. La aceptaron a la edad de 15 años. ¿Qué tiene que ver esto, hermanos, con las misiones? Cuando ella entra en el convento, por supuesto que hay muchas etapas de su vida, aunque es muy corta, etapas donde ella descubre en la Sagrada Escritura, y con este comentario vamos a terminar, vamos a cerrar. Ella se da cuenta en la primera carta a los Corintios, ustedes lo recordarán, donde San Pablo nos dice que en la iglesia somos un cuerpo en donde la cabeza es Cristo. De tal manera que
no debemos de estar peleándonos porque la mano no es ojo, el ojo no es brazo, el pie no es uña, el cachete no es panza, etcétera, etcétera. Bueno, eso no lo dice San Pablo, eso lo digo yo. Pero el asunto está de que a ella le queda tan claro eso, que hay un momento en donde dice, es que yo quiero ser todo. Cuando en los discursos de Pablo, él aplica este texto, era para que en su tiempo las personas comprendieran de que algunos son maestros, otros son predicadores, otros tendrán que dar su vida por el Evangelio, otros tendrán que ser discípulos, otros apóstoles. Y para que no haya confrontaciones entre ellos, San Pablo habla a través de la imagen del cuerpo. Y Teresita, cuando lo medita, dice, es que yo quiero serlo todo. Es que si yo pudiera, yo quisiera ser hasta sacerdote. ¿Para qué? Para que absolutamente ninguna alma se pierda. Híjole, man. Con este pensamiento tan profundo y muchos más que están en su biografía y en sus escritos, uno puede comprender por qué razón la Iglesia ha tenido a bien ponerla como patrona de las misiones. Porque ella decía, a ver, cuando ella descubre que quiere serlo todo, hay un momento de gracia por parte de Dios y dice, es como si hubiera dicho, eureka, he descubierto mi lugar en la Iglesia. Yo ya sé qué parte quiero ser. Yo quiero ser el amor. Sí, dice, porque ¿de qué le serviría a un predicador? ¿De qué le serviría a un mártir? ¿De qué le serviría a uno que es enviado como discípulo, como persona misionera, si no tiene el amor de Dios? Yo por eso quiero ser el amor, para tener que ver con todas las cosas que se realizan en favor de la salvación de quienes lo necesitan. Años antes, hermanos, había habido un episodio muy interesante de ella en su vida antes de entrar al Carmelo, si no me equivoco. Ella le había pedido pues un signo a Dios de que su oración era escuchada. Iba a haber una ejecución de una persona, de un asesino, y entonces ella dice, muéstrame que mi oración está haciendo bien a las almas. Y efectivamente aquel asesino fue ejecutado, pero antes de ser ejecutado, él tocó 3 veces un crucifijo que le presentaron. Y entonces ella se quedó muy contenta porque su oración había sido escuchada. Hermanos, por esa razón, Teresita, por esta y muchas razones, Teresita es la patrona de las misiones. A veces uno piensa, no, pues es que para ser misionero pues tendré que andar con los tigres de Bengala, pues allá en África, en Maputo o no sé dónde, ¿verdad? Cerca de por allá. Para poder ser misionero tendré que ser muy joven, ponerme los tenis, ¿verdad? Mi guaripa, casi como los testigos de Jehová, y andar de casa en casa. Pues ¿qué creen que no? Teresita es la imagen más clara de que lo que hacemos en la iglesia es de forma diversificada. ¿Y de qué nos serviría a los que sí estamos, por ejemplo, así, en la primera raya de la predicación, de la Eucaristía, del servicio al pueblo, si lo que pedía Teresita del Niño Jesús no se realiza? ¿Para qué queremos, por ejemplo, agentes de pastoral, cualquiera que este sea, cualquiera que sea el ministerio, si lo andamos haciendo de malas? Los que están haciendo su trabajo en las familias como matrimonio, los que están haciendo su trabajo como comunicadores, etcétera, si lo andamos haciendo mal y con cara. Teresita del Niño Jesús nos ilumine para poder saber cuál es el lugar, nuestro lugar en la iglesia y nuestro lugar en la sociedad. Así sea.